Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Hola y bienvenidos a las Crónicas de Amores Perdidos, dijo David. No me mires así, David. Es muy común que las mujeres en sus 40 años se busquen un amante más joven, y casi tan común que esas mujeres se divorcien, respondió Kalin desde la silla en la esquina, mientras observaba a su esposo, David, prepararse para salir en su cita. Ella lo miró brevemente antes de volver su atención al espejo y aplicarse el delineador de ojos. No me vas a divorciar, David, continuó. No lo haré. Por favor, comparte conmigo por qué he tomado esa decisión. Porque me amas, dijo ella, ignorando el sarcasmo de David. Y a pesar de mis planes para esta noche, sabes que yo también te amo. Esto no es más que una distracción de nuestras vidas juntos, y lo sabes. Y no estás dispuesto a tirar nuestro compromiso de toda la vida por algo tan pequeño. Vaya, eso es bastante considerado de mi parte, murmuró David. Oh, por favor. Todas las mujeres de mi círculo tienen un amante. Soy la última. Todas ellas, incluso la altanera Joan Bennett, tienen un amante. De hecho, ella tiene su segundo, en realidad. Wendell lo comprende bastante bien, dijo. Claro que sí. ¿Qué le importa lo que ella haga? Todo el mundo sabe que lleva años acostándose con sus asistentes. ¿Ves? Y aún siguen felizmente casados. ¿Casados? Sí. Felizmente, dijo David, interrumpido por el timbre de la puerta. Maldita sea, aún no estoy listo. ¿Te importaría abrir la puerta? David la miró como si estuviera loca, pero ella estaba tan concentrada en su maquillaje que no se dio cuenta. De hecho, sí me importaría. Y, francamente, me siento consternado e insultado de que siquiera me pidas que abra la puerta para tu novio, dijo David, dándose la vuelta y caminando por el pasillo de su casa de una sola planta. Se instaló en su oficina y simplemente se quedó sentado en la oscuridad. Kalin caminó descalza hacia la puerta principal y la abrió para el apuesto hombre de 32 años que iba a ser su acompañante esa noche. Hola, Ryan. Lo siento, pero aún no estoy lista. Me temo que mi esposo está siendo más difícil de lo que anticipé. No hay problema, Kalin. Ciertamente vale la pena esperarte. Te esperaré aquí afuera. Gracias, Ryan. Seré lo más rápida posible. Marchó por el pasillo hasta la oficina de la casa y abrió la puerta, la luz del pasillo iluminando la oficina lo suficiente como para ver a su esposo sentado en su silla, mirando hacia la oscuridad. Para que conste, él no es mi novio. Nunca en mi vida llamé a alguien novio antes de la tercera cita. Ni siquiera a ti, y me casé contigo, lamentablemente, murmuró David, no tan en voz baja. Sabes que no me gusta eso, David. He sido una buena esposa para ti durante más de 20 años. He cuidado de tu hogar, he cocinado para ti casi todas las noches, he estado a tu lado en todas las funciones sociales que tu negocio ha requerido, y he desempeñado mi papel como tu esposa de manera admirable. Creo que me he ganado la libertad de extender un poco mis alas. No son tus alas las que me preocupan que extiendas, suspiró David. Hablaremos de esto más tarde. Por favor, trata de entender, cariño, que esto no tiene que ver con cuánto te amo. Kalin cerró la puerta de la oficina y caminó de vuelta por el pasillo para terminar de prepararse. David permaneció sentado en la oscuridad. No, tiene que ver con cuánto me respetas, dijo al espacio vacío. Nadie se sorprendió más que la propia Kalin cuando Ryan empezó a coquetear con ella. Todas las mañanas se detenía a tomar café en el Starbucks del primer piso de su edificio de oficinas, que también era el edificio donde su amiga Joan Bennett tenía una oficina, un espacio ocupado por la empresa de Wendell. Ella y sus amigas se reunían allí casi todos los días para charlar y llevar a cabo cualquier asunto relacionado con la fundación benéfica que ayudaban a administrar, más que nada para charlar. Lo hacían para mantenerse ocupadas y por la publicidad que ellas y los negocios de sus esposos obtenían de ello.
como los demás maridos, David tenía su propia empresa muy exitosa y ganaba más que suficiente para mantenerlas, especialmente porque nunca tuvieron hijos. Kalin se encontraba con Ryan en múltiples ocasiones cuando él también se detenía allí. Trabajaba en el mismo edificio pero en un piso diferente. Era joven y enérgico, como David solía ser. Ella no lo tomaba en cuenta en su contra a su esposo. Ryan tenía 13 años menos que ella, después de todo. Pero pasar tiempo con Ryan la hacía sentirse joven, y le gustaba cómo se sentía eso. No habían salido en citas exactamente, pero habían tomado café juntos algunas veces cuando coincidían y tenían tiempo. Se sorprendió cuando él empezó a coquetear con ella y aún más cuando ella empezó a coquetear de vuelta. Él aparentemente tomó eso como una señal de que ella estaba interesada y finalmente sugirió que cenaran una noche. Cuando Kalin mencionó que estaba casada, Ryan desestimó ese detalle. «Tu dedo anular no es la parte de tu cuerpo que me interesa», dijo. Su interés despertó algo dentro de ella. Empezó a fantasear con él, imaginando que era él en su cama en lugar de David. Se lo confesó a sus amigas y se sorprendió al descubrir que las otras 4 mujeres de su círculo social inmediato tenían amantes jóvenes. Ese fue el último obstáculo derribado, aunque sus amigas no estaban al tanto de sus verdaderas intenciones. La próxima vez que vio a Ryan, le dejó saber que estaría dispuesta a salir en una cita, y hicieron planes para esa noche. Ryan nunca mencionó que ella estaba casada y aparentemente asumió que Kalin lo había manejado o lo haría por su cuenta. Por su parte, Kalin tampoco pensó mucho en su esposo. Creía que él la amaba lo suficiente como para aceptar esto y que entendería que no tendría ningún efecto en su matrimonio. Esa noche, Ryan la recogió en un Mercedes de modelo reciente. No sabía mucho sobre autos, pero sí conocía el estilo cuando lo veía y ciertamente reconocía el emblema de Mercedes. Estar casada con David la había llevado a acostumbrarse a las cosas buenas de la vida, y ciertamente no tenía la intención de conformarse con menos de su amante. En el restaurante, esperó pacientemente mientras Ryan le daba una propina al valet y luego la acompañaba adentro. Era muy apuesto, recordándole a su esposo cuando era más joven. El cabello de David había encanecido un poco y su físico ya no era lo que solía ser, pero entonces su propia figura también se había ampliado, todo eso era de esperarse. «Estoy encantado de que hayas aceptado salir conmigo, Kalin. Eres una mujer increíblemente hermosa», dijo Ryan. «Gracias, Ryan. Admito que tu atención es bastante halagadora. Sin embargo, espero no haberte dado la impresión equivocada. Amo a mi esposo y no tengo intención de dejarlo, ni deberías esperar que tengamos intimidad esta noche. Lo único que esperaba esta noche era una velada con una mujer hermosa, inteligente y sofisticada, y eso ya lo tengo», respondió Ryan. La noche fue bien, lo cual no era inesperado. Su compatibilidad ya había quedado bien establecida durante sus visitas matutinas al café. La verdad es que lo único que los mantenía de destrozar las sábanas de la cama de Ryan eran los propios límites de Kalin. Ella ciertamente quería tener amor con él. Después de la cena, fueron a un club de jazz local con una pista de baile popular. Pasaron la noche yendo de un lado a otro entre bailar y su mesa. En la pista de baile, Ryan fue un caballero perfecto, colocando una mano en la de ella y la otra en la parte baja de su espalda. No hizo ningún esfuerzo por acercarla a él ni por hacerla sentir su excitación. Mientras estaban sentados en la mesa, Ryan descansó su mano en el muslo de Kalin, y ella no hizo ningún esfuerzo por quitársela. A medida que avanzaba la noche, se volvió más atrevido, y su mano subió cada vez más arriba por el muslo desnudo de Kalin. Finalmente, subió lo suficiente, y Kalin colocó su propia mano sobre la de él para evitar que subiera más, pero no la retiró. Salieron del club alrededor de la medianoche y se subieron al auto de Ryan. Él no encendió el motor de inmediato, ni Kalin esperaba que lo hiciera. Él la rodeó con su brazo, y ella se recostó contra él. Nunca había tenido íntimo con un hombre en la primera cita, pero besarse estaba ciertamente en el menú, y ella y Ryan pasaron los siguientes 10 minutos haciendo precisamente eso.
Debería irme a casa, dijo cuando se rompió el abrazo. ¿Cuándo puedo volver a verte?, preguntó Ryan. No puedo verte todos los días. Quizás el domingo. ¿Te gusta el ballet? Mi primo trabaja en el teatro y puede conseguirme buenos boletos con poco tiempo de antelación. Nunca he ido, pero me encantaría. David no está realmente interesado en cosas artísticas, pero fue un error que me recogieras en casa, así que te encontraré. ¿A qué hora debo estar allí? Es una función de matiné. Planifiquemos almorzar antes, así que digamos a las 11 a.m. Hicieron los arreglos y luego volvieron a la casa que Kalin compartía con David. Le dio otro beso rápido a Ryan antes de bajar del auto y prepararse para enfrentar a su esposo. Se imaginó a David sentado en su silla de oficina o tal vez esperando en la sala de estar listo para una confrontación. En el extremo, podría haber movido sus cosas al cuarto de invitados para hacer algún tipo de punto. En cualquier caso, estaba lista. Lo que no estaba preparada, o al menos no esperaba, era que él estuviera en la cama, en su cama, durmiendo profundamente. Fue al baño, se quitó el maquillaje y pensó en qué hacer. ¿Acaso su sueño profundo señalaba aceptación de la situación? ¿Debería despertarlo para hablar sobre ello, o debería esperar hasta la mañana? Tenía miedo de dejarlo así, temiendo que él pudiera irse por la mañana antes de que pudieran hablar. David, dijo suavemente. Se movió, pero no se despertó. David, ¿de qué querías hablar? No, quiero dormir, interrumpió él. Está bien, supongo que me iré a preparar para dormir. Kalin fue a su armario y eligió uno de sus pijamas más sencillos. En realidad, tengo una pregunta. Salió del armario. Quiero que sepas que siempre estaré disponible para ti. ¿Está bien? ¿Tuviste íntimo con él? No, David, solo fue una cita. Nunca he tenido íntimo con un hombre en la primera cita, lo sabes. Sí, pero esta vez solo estás buscando un compañero íntimo en lugar de un esposo potencial, así que pensé que tal vez el proceso había cambiado. ¿Piensas volver a verlo? Ella vaciló antes de responder. Vamos al ballet el domingo por la tarde y a almorzar antes. Así que, esto no se supone que afecte a nosotros. Pero lo estás viendo el viernes por la noche y ahora el domingo por la tarde, durante el tiempo que normalmente pasamos juntos. Interesante, David. Estos son los únicos momentos en los que puedo conocerlo, comenzó, pero se dio cuenta de que él se había acostado de nuevo y probablemente ya ni siquiera estaba escuchando. Volvió a su armario y terminó de vestirse para dormir. Realmente había esperado que David aceptara esto, como aparentemente lo habían hecho los esposos de sus amigas. Era un hecho establecido que a medida que envejecían, la capacidad de los hombres para rendir disminuía. Se esperaría que los hombres fueran más comprensivos con las mujeres que cumplían esas necesidades, que quisieran que la mujer que amaban fuera feliz. Como dice el cliché, es solo íntimo. Kalin no estaba en absoluto sorprendida de que David se hubiera ido cuando ella despertó a la mañana siguiente. Basado en su reacción, esperaba que tuvieran que pasar por un periodo de ajuste. Esperaba que él no estuviera ausente demasiado tiempo hoy, ya que había programado su próxima cita con Ryan para el domingo, con la intención de pasar un día con David. Pero a medida que la mañana avanzaba hacia la tarde, se dio cuenta de que probablemente él la estaba evitando. Sabía que él solía trabajar los sábados, y se le ocurrió que podría haber ido a la oficina donde podría trabajar y evitarla. Decidió buscarlo allí, esperando que él no respondiera a las llamadas a su celular o teléfonos de oficina. Entró al estacionamiento y no se sorprendió en lo más mínimo al ver el auto de David estacionado en su lugar reservado. Se registró en la recepción de seguridad, ya lo había hecho muchas veces antes, y los guardias la conocían de vista, pero aún se esperaba que siguiera las reglas como cualquier otra persona. Tomó el ascensor hasta el 7º piso y se dirigió a la oficina de David. «Hola, David», dijo Kalin. «Oscar me informó que venías. ¿Qué quieres? ¿Pasar tiempo con mi esposo?» «¿En serio, novio, estás ocupado hoy?»
Deja de ser infantil, David. Nunca has sido la única persona en mi vida. Veo a mis amigas todos los días durante la semana. A menos que estés teniendo íntimo con ellas, no es lo mismo. Siento que tengas tanta dificultad con esto, David. He intentado asegurarte que nada de lo que haga con alguien más afectará nuestro matrimonio y cómo me siento contigo. Te amo con el corazón y el alma y espero una vida larga contigo. Entonces, ¿por qué me estás lastimando intencionalmente, Kalin? ¿Es lastimarme intencionalmente parte de cómo expresas tu amor por mí? En mi opinión, estás siendo increíblemente egoísta. Yo podría decir lo mismo, David. En el gran esquema de las cosas, mi relación con él no es de mayor importancia para nuestro matrimonio que mi amistad con las damas. Así que no entiendo por qué estás objetando con tanta fuerza. ¿Ni siquiera puedes decir su nombre, Kalin? No quiero molestarte más de lo necesario. Me parece que mantenerlo anónimo sería menos dañino. Ya veo. Sabes, no puedo recordar la última vez que tú y una de las damas de la caridad salieron en una cita, pero tú y Yondu salieron anoche y vuelven a salir mañana. Parece que él tiene mucho más peso que ellas. Como traté de decirte anoche, estos son los únicos momentos en los que puedo conocerlo. Sabes que nunca he saltado a la cama con alguien, incluso cuando estaba en la universidad. Una vez que pasemos de la etapa de conocernos a la etapa de acostarnos. Está bien, sí debes ser vulgar al respecto, interrumpió David. Entonces me aseguraré de manejar eso de manera discreta para que no estés al tanto de exactamente cuándo ocurre, y lo mantendré separado del tiempo que normalmente pasamos juntos. Genial. Al menos serás una discreta 304. ¿Algo más? Kalin se estremeció con el insulto, pero decidió no protestar en ese momento. Parecía que él estaba aceptando esto, y no era el momento de agitar el barco. Esperaba que pasáramos el día juntos. Sí, bueno, como te recordé la semana pasada, y deberías saberlo de todos modos, los informes trimestrales vencen la próxima semana, así que siempre estoy en la oficina todo el día el sábado anterior para compilar los datos. Esperaba que pasáramos tiempo juntos el viernes por la noche y el domingo, como solemos hacer, pero aparentemente dejó de ser una prioridad. Oh, David, lo siento. Supongo que entre todo lo bueno, con todo lo que está pasando, simplemente lo olvidé. De todos modos, tengo trabajo que hacer y realmente no importa. Sí importa, al menos para mí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si salimos esta noche después de que termine y vamos a la costa? Puedo hacer reservaciones en Deo, y podemos hacer de mañana un día completo. Bueno, las entradas para el ballet ya están pagadas. Recibí un mensaje antes. Me sentiría muy mal cancelando en este punto. Está bien, Kalin. Realmente no esperaba que dijeras que sí. Sabía que no lo abandonarías por mí. Puedes irte ahora, David. Pero ella sabía que él ya había dejado de escuchar. Suspira profundamente y sale de su oficina. Realmente había esperado que esto saliera mejor. Esperaba que David estuviera molesto al principio, pero pensaba que eventualmente se alegraría de que ella fuera feliz y aceptaría sus garantías de que siempre estaría allí para él. Al menos, lo estaría después de este breve periodo de conocer un poco mejor a Ryan. Su plan, que ya había comunicado a Ryan, era pasar unas citas para conocerlo mejor en un ambiente más personal que la cafetería. Pensaba que 5 citas serían suficientes para asegurarse de sentirse cómoda haciéndole el amor. Después de eso, realmente solo esperaba encontrarse con él para íntimo y café matutino, y tenía la intención de hacerlo solo durante el día o cuando David no estuviera disponible. Realmente no quería que esto interfiriera con su matrimonio, pero sí quería esto. Como era habitual el sábado antes de los informes trimestrales, David no llegó a casa hasta casi la medianoche. Kalin se preguntó cómo había pensado completar la recopilación de datos y aún hacer el viaje que sugirió, pero se dio cuenta de que sabía que no lo necesitaría.
Incluso dijo que sabía que ella elegiría a Ryan, pero realmente no habría sido correcto romper una cita a la que se había comprometido para un plan hecho en el acto. Kalin esperaba que David pudiera sentirse amoroso esta noche. A menudo disfrutaba de una intimidad relajada al llegar a casa después de días largos como estos. Él decía que le ayudaba a relajarse y recordar por qué trabajaba tan duro. A veces terminaban teniendo íntimo, y ella estaba feliz de hacerlo porque lo amaba tanto. Comenzaba a sentirse cansada cuando oyó el abridor del garaje. Se animó y esperó a que su esposo entrara en la habitación. Estaba desnuda, aunque cubierta con el edredón, con sus hombros desnudos seductoramente visibles. ¿Cómo fue el trabajo, cariño? Como siempre, pero ya tengo todos los datos compilados y ordenados, así que el informe de la próxima semana debería ir sin problemas, dijo él. Comenzó a desvestirse mientras estaba de pie en la habitación, pero cuando llegó el momento de desnudarse, fue al baño, lo cual era una novedad. Pero se encendió la ducha, así que Kalin tenía la esperanza de que su rutina seguía adelante. Esas esperanzas se vieron afectadas cuando David salió usando sus pantalones cortos habituales. Kalin aprovechó la oportunidad para bajar el edredón y mostrarse. Mi amor, pensé que quizás podríamos reconectarnos esta noche. ¿Estás segura de que a tu novio no le importaría? Los comentarios de David no eran útiles. ¿No podemos simplemente disfrutar esta noche como marido y mujer, hombre y mujer, y amantes, sin preocuparnos por nadie más? David estaba claramente conflictuado. A pesar de sus elecciones, todavía la amaba, y ella nunca dejaba de excitarlo. Creía que ella decía la verdad sobre no haber tenido íntimo con ese tipo aún, pero recordaba las sesiones de besos que tuvieron desde su primera cita y asumía que ella había permanecido fiel a esa forma. Se dio cuenta de que la única esperanza que tenía era darle todo lo que pudiera y convencerla de no seguir con esto, porque una vez que lo hiciera, una vez que tuviera íntimo con él por primera vez, no tenía intención de tocarla de nuevo. Dejó caer sus pantalones cortos al suelo, para la sonrisa apreciativa de su esposa. Kalin pasó las siguientes 2 horas usando su cuerpo exuberante para complacer a su esposo y se alegró de que él respondiera con entusiasmo. Esperaba que su esposo viera que ella era más que capaz de complacerlo completamente mientras buscaba su propia satisfacción adicional con Ryan. Él esperaba que ella estuviera suficientemente satisfecha como para abandonar sus planes de tomar un amante. Se quedaron en la cama la mañana siguiente. David intentaba conscientemente mantenerla allí, esperando que ella fuera reacia a dejar su cama para encontrarse con su amante. La abrazaba y acariciaba y la besaba, expresando su amor por ella lo mejor que podía. A medida que la hora se hacía más tarde, pudo sentir su inquietud y sabía que su plan estaba teniendo efecto. Se permitió ser un poco esperanzado. Pero a las 10, Kalin se deshizo de su abrazo. Lo siento, David. Tengo que prepararme. Su plan había fallado. Ella eligió a su novio sobre él otra vez. Claro, se bajó de la cama y se puso los pantalones cortos, haciendo un esfuerzo consciente por modestia. Era extraño, pero la idea de que su esposa, que lo había visto desnudo miles de veces, lo viera desnudo mientras ella se preparaba para encontrarse con su amante, le resultaba particularmente ofensiva. Salió de la habitación sin mirarla de nuevo. Kalin observó a su esposo salir de la habitación con sentimientos de tristeza. Disfrutó abrazándose con él esa mañana, como siempre lo había hecho, y se había quedado todo el tiempo que pudo. Fue con gran reluctancia que se levantó de la cama para ducharse y prepararse para encontrarse con Ryan. Ciertamente no podía ir a verlo con el aroma de íntimo con su esposo en ella, eso sería grosero e irrespetuoso, al igual que ir a su esposo después de estar con Ryan en el futuro. Reflexionó sobre la situación mientras el agua caía sobre ella, tratando desesperadamente de pensar en formas de minimizar el dolor que David estaba sintiendo. No podía pensar en otra cosa que en terminar la idea de tomar un amante por completo, y eso no era una opción para ella. Se puso un vestido modesto pero seductor con medias y ligas y un conjunto a juego de sujetador y bragas. No tenía intención de permitir que Ryan viera ninguna de sus prendas interiores, pero usarlas la hacía sentir sexy.
Tenía que darse prisa, ya que era casi hora de irse. Llamó el nombre de David mientras recorría la casa, esperando despedirse y nuevamente asegurarle su amor, pero no obtuvo respuesta. Revisó su oficina y no estaba allí. Fue cuando miró al garaje y vio que su Mustang convertible clásico de 1968 se había ido que se dio cuenta de que él se había ido sin decir una palabra más. Suspiró profundamente una vez más, luego cerró la casa con llave y condujo hasta el restaurante. Estaba tan concentrada en encontrarse con Ryan que nunca notó el sedán sin características destacables que la siguió mientras salía de su vecindario. Ryan la esperaba afuera, y ella se disculpó por llegar unos minutos tarde. Él le dio un beso en la mejilla y le aseguró que no había problema. Lo sentaron rápidamente, y todos los pensamientos de David se desvanecieron al estar en presencia de este joven y apuesto hombre. La conversación durante el almuerzo fue abundante, y ella se divirtió enormemente, como siempre que estaba con Ryan. La comida fue excelente, y permitió que un solo pensamiento sobre su esposo se deslizara en su mente mientras se preguntaba si sería inapropiado sugerir que cenaran allí en algún momento en el futuro, ya que nunca habían ido. El ballet fue hermoso, y se sorprendió del conocimiento que Ryan tenía sobre el arte. Él le explicó la historia y cómo ciertos movimientos tenían significados específicos. Era tan diferente de David en muchos aspectos, y ella era consciente de todas las experiencias que no había tenido como resultado. No era una crítica a David, después de todo, nadie puede estar interesado en todo. Pero le hizo darse cuenta de cuánto se complementaban el uno al otro. Pensaba que casi cualquier cosa que quisiera probar atraería al menos a uno de ellos. Si pudiera conseguir que David aceptara esto, Ryan podría incluso ser algo más que un simple pasatiempo físico. Después del ballet, dieron un corto paseo por la zona montañosa local. Ryan los llevó a un pequeño mirador que ofrecía una vista magnífica del horizonte de la ciudad. Kalin imaginó que no era la primera mujer que él había traído allí, pero sabía que tenía un pasado y no se ofendía. También sabía exactamente por qué él la había llevado allí. «Eres una mujer tan hermosa, Kalin. Me siento afortunado de que estés aquí conmigo». «Entonces, supongo que ambos somos afortunados, Ryan». Los besos comenzaron en serio. La lujuria que sentía por este joven viril le hacía girar la cabeza, y se preguntaba si sería capaz de resistir hasta la quinta cita. Lo acercó más, y los besos se intensificaron. Sabía que si daba siquiera un paso más allá, probablemente no podría detenerse hasta ir hasta el final. Así que, nuevamente, se apartó con reluctancia. Ryan estaba notablemente decepcionado. «Lo siento, Ryan. Quiero hacerlo, realmente lo hago, pero te he dicho que tengo ciertos límites». «Lo sé, Kalin. Entiendo que quieras sentirte cómoda antes de avanzar más, y has dicho que serían varias citas. Creo que todas las veces que nos hemos encontrado para tomar café deberían contar para eso». No lo había considerado. Pasamos mucho tiempo conociéndonos antes de nuestra primera cita oficial. Quizás estoy siendo innecesariamente rígida con esto. Realmente, era solo la excusa que había estado buscando para adelantar su cronograma. «¿Cuándo puedes organizar un almuerzo largo?», preguntó, con el significado claro. «Los lunes están demasiado ocupados, pero el martes se puede arreglar fácilmente. Debo tener tiempo para limpiar antes de ir a casa, así que planifica en consecuencia. Traeré los suministros necesarios. Te diré los detalles mañana por la mañana en Starbucks». Ryan arrancó el coche y regresó al estacionamiento del restaurante donde se había dejado el auto de Kalin. Eran casi las 6:30 p.m. cuando finalmente llegó a su entrada. Se sentía casi flotando mientras entraba en la casa vacía. Rápidamente revisó su teléfono en busca de un mensaje de David, pero no había ninguno. Se movió rápidamente hacia su habitación, manteniéndose atenta al abridor del garaje. Se cambió a su ropa de casa para la noche. Cuando escuchó el abridor del garaje, indicando que David estaba en casa, fue inmediatamente a la cocina y se preparó para comenzar la cena.
Se había vuelto bastante buena preparando comidas rápidas desde que el horario de David era tan errático. Ya estaba sacando cosas del refrigerador cuando David entró desde el garaje. «Hola, cariño. ¿Tuviste un buen viaje?» «Estuvo bien». Ella fue a besarlo, pero él desvió el beso hacia su mejilla, visiblemente molesto aún porque ella había dejado su cama esta mañana para encontrarse con Ryan. Al menos todavía le hablaba, aunque fueran oraciones cortas. Ella había mantenido la esperanza de que el amor de la noche anterior hiciera una diferencia, pero parecía que dejar su cama había agotado toda la buena voluntad. Notó que él no preguntó por su día. «La cena estará lista en unos 20 minutos». «Está bien. Estaré en la oficina». Kalin preparó rápidamente un salteado de teriyaki con arroz y llamó a David para la cena. Él se lavó las manos y luego se unió a ella en la mesa. Ella intentó iniciar una conversación. «¿Dónde condujiste hoy?» «No fui a ningún lugar en particular. Solo me metí en la carretera y conduje». «¿Te detuviste en algún lugar?» «Había una pequeña charcutería justo al lado de la autopista donde almorcé y me bajé un par de veces para estirar las piernas». «Eso es todo». Kalin intentó hablar sobre su día, pero David detuvo la conversación rápidamente. «El ballet». «No tengo interés en tu cita, Kalin. Esto no se trata de eso. Solo estaba. No quiero oír ni una palabra más sobre eso. Solo quería». Con eso, David se levantó, dejando su comida a medio comer. Caminó por el pasillo y entró en su oficina sin decir una palabra más. Kalin se quedó sentada unos minutos, luego se levantó para limpiar la mesa. «Supongo que fue una mala idea», pensó. Empaquetó las sobras para que David pudiera llevarlas al trabajo para el almuerzo si lo deseaba. Siempre había elogiado su cocina. Pasó la noche organizando la casa, esperando que David en algún momento saliera de su oficina y pudieran pasar tiempo juntos. También esperaba hacer que la noche fuera un poco menos desastrosa de lo que había resultado. Solo había pretendido hablarle de la belleza del ballet y ver si tal vez sería algo que él quisiera experimentar en el futuro. No tenía nada que ver directamente con Ryan, pero aparentemente David no podía separar las dos cosas. Entró en su dormitorio, se preparó para acostarse y se metió entre las sábanas, comenzando a leer su libro. Continuó esperando que David se uniera a ella, pero a medida que se acercaba la medianoche, asumió que él esperaba que se durmiera antes de irse a la cama. No tenía intención de hacerle eso tan fácil. Caminó por el pasillo hacia su oficina. «¿Vas a venir a la cama?» «Eventualmente. Tengo algunas cosas que quiero terminar. Por favor, David, ven a la cama y acuéstate a mi lado. Haz el amor conmigo si quieres, o abrázame si eso es todo lo que deseas, o incluso solo quédate allí en silencio. Pero por favor, no me evites. Te acabo de decir, Kalin, que tengo cosas que terminar. Si tu conciencia culpable está interpretando eso como que te estoy evitando, no puedo hacer nada al respecto. Cuanto antes termine, antes podré irme a la cama, así que sí me disculpas». Kalin cerró la puerta a regañadientes y volvió a la cama. Había perdido el interés en leer y se deslizó nuevamente entre las sábanas. ¿Era posible que ella estuviera sintiéndose subconscientemente culpable e interpretando sus acciones a través de esa perspectiva? Rápidamente desechó esa idea. Sabía en su mente y corazón que no estaba haciendo nada malo. Su amor por su esposo estaba completamente intacto. No, sea cual fuera el problema, ciertamente no era ese. Aún creía que David la estaba evitando intencionalmente, pero no queriendo agravar el problema, apagó la luz y cerró los ojos. El sueño llegó rápidamente. Despertó a la mañana siguiente sola en la cama, y una búsqueda por la casa reveló que David ya se había ido al trabajo. No tenía idea si él había llegado a la cama anoche. Francamente, se estaba cansando de su actitud. Había hecho todo lo posible para asegurarle que nada en su matrimonio cambiaría,
pero él estaba decidido a sentirse herido y permitir que esos sentimientos gobernaran el día. Bueno, ya no más. Procedería con sus planes con Rayyan y continuaría siendo la esposa amorosa de David, pero iba a dejar de rogarle que fuera su esposo. Se vistió como de costumbre y fue a encontrarse con sus amigas, con una parada habitual en Starbucks en la agenda también. No se sorprendió al ver a Rayyan sentado en una mesa en la esquina, y sus miradas se encontraron casi de inmediato. Compró su café y luego se unió a él. Resistieron cualquier muestra pública de afecto. No pude dejar de pensar en ti anoche, Kalin. Igualmente, Rayyan. Estoy deseando que llegue mañana. Él le pasó una pequeña nota. Aquí está la información para mañana. Mi condominio está a cierta distancia de aquí, pero pensé que sería preferible a un hotel si eso está bien contigo. Más privacidad de esa manera y sin riesgo de que alguien nos vea al registrarnos. Gracias por tu discreción, Rayyan. No tengo ningún deseo de lastimar a mi esposo más de lo que ya está. Por supuesto. Charlaron un poco más antes de que Rayyan tuviera que disculparse para un día ocupado en el trabajo, y Kalin salió para encontrarse con Joan, Marge, Ellen y Gail. A pesar de que sabía que cada una de sus amigas tenía jóvenes amantes, no les había contado sus planes reales de tener uno ella misma y no tenía intención de hacerlo por temor a que se hiciera público y de alguna manera lastimara a David. No, esto era algo que debía mantenerse en privado. Esa noche, se alegró de que David la recibiera con algo de entusiasmo y se uniera a ella para la cena. La conversación fluyó bien, el tema de su amante fue evitado por ambos. Kalin encontró la noche extremadamente satisfactoria y esperaba que significara que David estaba comenzando a entender que el hecho de que ella estuviera con Rayyan no tendría absolutamente ningún efecto sobre ellos. No lo veía como el intento de disuadirla de tener un amante que en realidad era. Fue con gran anticipación que Kalin llegó a la puerta del condominio de Rayyan. Él abrió la puerta antes de que ella pudiera tocar y la hizo pasar. La puerta apenas se había cerrado cuando Rayyan la envolvió en sus brazos y sus labios encontraron los suyos. Ella respondió con igual entusiasmo. Ambos estaban tan ansiosos por experimentar el uno con el otro que el juego previo era completamente innecesario, así que lo omitieron. En solo un par de minutos después de cruzar su puerta, Kalin estaba de espaldas, teniendo amor con un hombre que no era su esposo por primera vez en 25 años, y le estaba rogando que lo hiciera más fuerte. De hecho, parecía casi como si toda la experiencia fuera un clímax largo y extendido. Se relajaron en los brazos del otro en la cama de Rayyan. Eso fue increíble, Rayyan. ¿Mejor que tu esposo? Kalin se sentó y miró a su amante a los ojos. Mi esposo está estrictamente fuera de los límites, Rayyan. Es un amante maravilloso, y no estoy aquí por ninguna falta de su parte. Si vas a intentar convertir esto en una competencia de machismo, entonces me voy ahora y será la última vez que esto ocurra. ¿Está claro? Por supuesto. No quise decir nada en ese sentido. Solo estaba preocupado por tu satisfacción. Ella se acomodó de nuevo en sus brazos. Fue muy bueno. Disfruto enormemente estar contigo y espero que haya más. Pasaron las siguientes 2 horas y más entrelazados de una manera más amorosa que la primera sesión de íntimo impulsada por hormonas. Kalin apreciaba que Rayyan fuera muy capaz de ambos tipos de íntimo y respondiera a sus indicaciones sobre lo que quería y cómo lo quería. Eso no era diferente a David, y aún así lo era. Rayyan, por su parte, disfrutaba del cuerpo generoso de Kalin. Le había gustado durante mucho tiempo las mujeres mayores y un poco rellenitas, y Kalin encajaba perfectamente. Podía verlos disfrutando de una relación larga y mutuamente beneficiosa. Ella no tenía interés en dejar a su esposo, y él no tenía interés en casarse en absoluto. Había intentado vivir con novias en el pasado, y eso solía llevar al final de las cosas. Simplemente no podía soportar tener a alguien en su espacio todo el tiempo. Sí, una mujer casada mayor era perfecta. Una mirada al reloj reveló que llevaban casi 3 horas juntos,
así que Kalin se excusó para ducharse y limpiarse. Había comprado el mismo jabón y champú que usaba en casa, así como algunos artículos de higiene femenina, para poder limpiarse. Dejaría estas cosas en el condominio de Rayyan para que estuvieran disponibles cuando fuera necesario. Finalmente, con un último beso largo y profundo, se despidieron, y Kalin emprendió el camino de regreso a su casa mientras Rayyan regresaba al trabajo. Kalin logró calmarse mientras esperaba que su esposo llegara a casa. Debió haberse revisado en el espejo un centenar de veces para asegurarse de que no hubiera nada fuera de lugar. Si David no sabía cuándo o incluso si ella se encontraba con Rayyan, eso ayudaría a suavizar las cosas. David entró por la puerta a las 7:11 p.m., y Kalin lo recibió cálidamente, envolviéndolo en sus brazos y besándolo en la mejilla. David pareció responder al principio, pero luego sus brazos cayeron, y ella pudo sentir cómo su cuerpo se hundía. Se apartó, con preocupación en el rostro. «David, tuviste íntimo con él hoy, ¿verdad?» «¿Qué?» «David, yo no». «¿Por qué dices eso?» «Eres una criatura de costumbres, Kalin, y conozco esas costumbres mejor que nadie. Cuando éramos más jóvenes y activos, una ducha a mitad del día no hubiera sido inusual, pero eso no ha sucedido en los últimos años a menos que fuera por una razón particular. Hasta hoy, no he olfateado tu jabón y champú tan fuerte a esta hora del día en años. Dicho esto, la única explicación es que te duchaste recientemente con el objetivo de lavar o cubrir lo que fuera después de estar con él. Claro, eso es mejor que oler como el otro hombre, así que en realidad lo aprecio, pero todo lo que hiciste fue telegrar exactamente lo que estabas tratando de ocultar. Perdón, se empujó a su lado y entró en la oficina. Maldición, pensó. Estaba segura de que eso funcionaría. Ni siquiera había considerado que la intensidad del olor la delataría. Había esperado hacer esto sin que David supiera nada más que estaba sucediendo en algún momento y en algún lugar, pero tendría que replantearse eso ahora. Logró recomponerse lo suficiente como para comenzar la cena. La mantuvo simple, preparando pechuga de pollo a la parrilla con zanahorias y fideos de linguine. Sirvió la comida y preparó la mesa, luego caminó ansiosamente hacia la oficina. «David, la cena está lista». «No tengo hambre». «Cariño, necesitas comer». «Estoy bien, gracias». «David, por favor, tienes que cuidar de ti mismo, y dudo que hayas comido algo saludable durante todo el día». Estaba tratando de ser educada al respecto, pero veo que eso no va a funcionar. «Kalin, no tengo interés en comer nada de lo que cocinaste. Me buscaré algo más tarde. Ahora, si no hay nada más». De repente, sin hambre tampoco, Kalin empaquetó la comida como sobras y la guardó en el refrigerador. Siempre podría dárselas a algunas personas en la oficina de Joan si David seguía ignorándolas. Aunque eran ricos, ella había crecido luchando y odiaba la idea de desperdiciar comida. Kalin pasó la noche intentando idear formas de ver a Rayyan y aún así mantenerlo oculto, por falta de un término mejor, de David. Incluso si él sabía qué estaba sucediendo, era imperativo que no supiera cuándo estaba ocurriendo. Curiosamente, la única cosa que nunca consideró fue simplemente no hacerlo en absoluto. De nuevo, se fue a la cama sola, encontrando que quedarse dormida era más fácil de lo esperado, lo que atribuía a la completa satisfacción que había obtenido con Rayyan más temprano en el día. Incluso el estrés de que David se diera cuenta de que había sucedido no impidió que el sueño llegara. Despertó alrededor de las 4 a.m. y descubrió que David no estaba en la cama. No se sorprendió por eso, pero sí se sorprendió al encontrarlo durmiendo con la cabeza sobre su escritorio. Lo sacudió para despertarlo. «David, David, cariño, sé que estás molesto, pero no puedes dormir así. Ven a la cama o ve al cuarto de huéspedes si no quieres estar a mi lado. Esto es terrible para tu espalda. Sé que estás enojado conmigo, pero eso no cambia que te amo y que intentaré cuidar de ti. Por favor». David se despertó, limpiándose la baba del brazo y la boca. Estaba desorientado,
como suele pasar cuando uno se despierta, y no estaba del todo seguro de que los eventos de esta noche no fueran una pesadilla. Así que se dejó guiar por el pasillo hasta su dormitorio. Ella comenzó a desvestirlo, y de repente recordó que todo era cierto. Interpretó que ella estaba quitándole la ropa como un intento de seducirlo y comenzó a oponer resistencia. Para, Kalin, para. David, solo estoy tratando de prepararte para ir a la cama. Por favor, para, solo otro par de botones. Maldita sea, Kalin, quita tus manos sucias de encima. Kalin se echó hacia atrás. Esta no era la primera vez que David levantaba la voz, pero probablemente podría contar las veces que lo había hecho en los últimos 25 años con una sola mano. Se sentó en su tocador, luchando por contener las lágrimas y siendo en su mayoría infructuosa. Lo siento, Kalin, pero no pararías. Yo solo estaba tratando de desnudarte para ir a la cama. No estaba intentando hacer nada. Lo sé. Simplemente, no me gustó que me tocaras con manos que habían estado en de otro hombre hace menos de 24 horas. David, está bien. Supongo que lo entiendo, pero en realidad no lo entiendo. Quiero decir, me he duchado desde entonces y me he lavado las manos varias veces, pero entiendo que es más en tu mente que en otra cosa. Lo siento, David. Te dejaré solo. Kalin se ocupó en otras habitaciones de la casa para darle tiempo a David a meterse en la cama. A pesar de la reacción de David, realmente creía que era solo cuestión de esperar y eventualmente David aceptaría esto. Así que, incluso cuando las cosas parecían desmoronarse a su alrededor, nunca consideró terminar su relación con Ryan. Si acaso, lo consideraba una prueba de su fuerza y resolución, y estaba decidida a no rendirse. Después de varios minutos, echó un vistazo al dormitorio y vio que David estaba profundamente dormido. Regresó a la cama y durmió bien. El día siguiente era miércoles, y David trabajó hasta tarde, o eso dijo, pero al menos tuvo la cortesía de avisarle, aunque fuera por mensaje de texto en lugar de su llamada telefónica habitual. Se dio cuenta de que no podía hacer nada para ayudarlo a superar esto, al menos nada más de lo que ya había hecho. Ahora sabía lo que necesitaba decir la próxima vez que hablaran. La historia continúa en el siguiente vídeo. Enlace a la segunda parte en la descripción de este vídeo. Gracias por vernos y por vuestros likes. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment.
Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive.
After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door,
making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money.
I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.